En la historia de la humanidad, pocas mujeres han tenido el coraje de enfrentarse al poder absoluto para salvar a su pueblo. Esther, una joven judía, pasó de ser una huérfana desconocida a convertirse en la reina de Persia. Pero su reinado no fue solo de lujos y privilegios. Cuando su pueblo estuvo al borde del exterminio, Esther arriesgó su vida para enfrentarse al rey y detener la tragedia. ¿Fue guiada por la fe o por una estrategia política bien calculada? Hoy analizaremos la historia de Esther, la reina que cambió el destino de su pueblo con valentía e inteligencia. Para entender la historia de Esther, debemos trasladarnos al siglo V a.C., cuando el imperio persa dominaba gran parte del mundo conocido. En aquel tiempo, los judíos vivían dispersos en distintas regiones del imperio, tras haber sido exiliados de Jerusalén por los babilonios décadas atrás. El rey de Persia en ese momento era Jerjes I, también conocido como Asuero en la Biblia. Un monarca poderoso pero impulsivo, cuyos caprichos podían decidir el destino de miles de personas. Y en medio de esta enorme corte real, una joven judía estaba a punto de cambiar la historia. La historia comienza cuando la reina Vasti, esposa del rey Jerjes, se niega a obedecer una orden humillante de su esposo. Enfurecido, el rey la destierra y ordena la búsqueda de una nueva reina entre las jóvenes más hermosas del reino. Entre las candidatas estaba Esther, una joven judía criada por su primo Mardoqueo tras quedar huérfana. Esther ocultó su origen judío, siguiendo el consejo de Mardoqueo, y tras un largo proceso de selección, fue elegida como la nueva reina. Pero su ascenso al trono no significaba poder real. En la Persia de Jerjes, ni siquiera la reina podía acercarse al rey sin ser convocada, bajo pena de muerte, y pronto su fe y su valentía serían puestas a prueba. Aquí entra en escena el villano de esta historia, Hamán, un alto funcionario del rey que despreciaba a los judíos, especialmente a Mardoqueo, por negarse a inclinarse ante él. Movido por su odio, Hamán convenció a Jerjes de emitir un decreto ordenando la exterminación de todos los judíos del reino en una fecha específica. Mardoqueo, al enterarse del decreto, pidió ayuda a Esther, pero había un problema. Esther no podía acudir al rey sin ser llamada, y arriesgarse a hacerlo significaba la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro dorado en señal de clemencia. Esther sabía que su vida estaba en peligro, pero también entendía que debía actuar. Antes de presentarse ante el rey, pidió a los judíos que ayunaran durante 3 días, y entonces tomó la decisión más arriesgada de su vida. El impacto fue inmediato. Jerjes, enfurecido por haber sido manipulado, ordenó la ejecución de Hamán en la misma horca que éste había preparado para Mardoqueo. El peligro no había terminado. Aunque Hamán estaba muerto, la ley persa no podía ser revocada. Así que Esther y Mardoqueo convencieron al rey de emitir un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse cuando llegara el día señalado. Cuando llegó el día de la masacre, los judíos lucharon y vencieron a sus enemigos. Desde entonces, esta victoria se celebra cada año en la festividad de Purim, en honor a la valentía de Esther y la salvación del pueblo judío. Esther no era una guerrera ni una profetisa, no tenía un ejército ni grandes riquezas, pero con inteligencia, coraje y fe, logró salvar a su pueblo de la aniquilación. Su historia nos enseña que la valentía no siempre es cuestión de fuerza, sino de estrategia y determinación. Hoy, Esther es recordada como un símbolo de astucia y liderazgo, y su historia sigue siendo un recordatorio de que, a veces, la salvación viene de los lugares más inesperados. ¿Fue Esther una heroína impulsada por la fe o una hábil estratega política? ¿Su historia fue un hecho real o una narrativa simbólica sobre la supervivencia de los judíos en tiempos de persecución? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos bíblicos analizados desde una perspectiva profunda y reflexiva.